Cuando salí del trabajo mi madre llamó para avisarme si llegaría para comer. Aún recuerdo el silencio de incomodidad y de confusión cuando le dije que no me esperara porque iba en camino a ver a mi padre. A pesar de que hace solo 5 días había cumplido con mi visita mensual, quería saber qué había pasado en aquella sección M. Mientras manejaba a su domicilio comencé a pensar en un buen pretexto para justificar mi visita inesperada. No quería que mi viejo pensara que la única razón por la que lo visitaba era por el simple morbo de la historia que me contó. Justo antes de llegar pasé a una tienda de café y compré uno para cada uno, no sin antes darle un golpe con mi pie a la puerta de mi auto para que ésta se rayara. Verán, mi padre tuvo unos cuantos empleos en la prisión, no recuerdo cuáles fueron, pero si sabía que ninguno de ellos era de reparar autos, esta bolladura la hice para inocentemente decirle si podía ayudarme a repararla. De todos modos iba a deshacerme de ese viejo auto próximamente, así que no me importó sacrificar esa puerta. Cuando finalmente llegué, subí los escalones algo nervioso y toqué su puerta. Unos segundos después escuché los pesados pasos de mi padre acercándose a la entrada. Cuando abrió la puerta su cara seria y poco amistosa cambió a una de sorpresa y sonrió. Devolviéndole la sonrisa le extendí el café que había comprado para él. ¿Cómo estás, papá? Qué gusto verte otra vez. Lamento si vine sin invitación y sin avisar. Para nada, muchacho. Siempre es un gusto verte en mi morada. Pasaba por aquí y verás, tuve algunos problemas con mi auto y quería ver si podríamos repararlo los dos juntos. Ven, te mostraré. Dimos unos pasos fuera hasta llegar a mi auto y este se le quedó viendo a la puerta unos segundos dándole un enorme trago a su café. Quisiera poder ayudarte con eso, pero en realidad no sé nada de autos. Al menos no como para arreglar eso. Hice mi mayor esfuerzo por poner una cara de sorpresa. Sin embargo, me dijo que para no desperdiciar el trayecto me quedara a comer, lo cual acepté gustoso. Mientras platicábamos de cosas muy triviales hice mi primer acercamiento. Oye, papá, creí que sí sabías algo sobre autos. ¿En la prisión no te enseñaron algo así?, pregunté discretamente y de ahí lo demás fluyó como imaginé que lo haría. Mi papá dijo que tuvo 3 trabajos principales durante su tiempo en Telford, el primero de los cuales fue como plomero de guardia, el segundo fue el mantenimiento de las calderas en la sala de calderas y lo último que hizo antes de ser liberado fue tomar, cuidar y entrenar a los sabuesos. Me había llevado bastante bien con los guardias. Después de tantos años con las mismas caras de siempre, desarrollas casi una amistad. Los tipos con buen comportamiento tienen más actividades, mucha gente ve a los guardias como enemigos y realmente les gusta ponérselos difícil, pero yo mismo traté de ver la prisión como mi lugar de trabajo y los guardias como mis compañeros y supervisores. Eso me distrajo del hecho de que estaba enjaulado, no era raro que los escoltas que habían estado allí por un tiempo nos trataran como iguales a los muchachos que cumplíamos. En prisión el respeto se gana con los años, no con los títulos y las insignias. Como estaba diciendo, me había hecho amigo del oficial superior en las perreras y cuando se abrió el trabajo después de que uno de los sabuesos titulares tuvo cachorros, me dejó ocupar el puesto. Alimentaba y entrenaba a los perros temprano todas las mañanas, algunas veces en las tardes y todas las noches. Simplemente conectaron un monitor a mi pierna y me dejaron correr con los perros a través de una gran área boscosa cercada. Colocaba obstáculos con maniquíes, salía y los escondía en un árbol o en un hueco, marcando su olor en varios lugares del camino. Al principio tenían muchos problemas y se distraían con cualquier tipo de ruido u olor animal, pero después de un tiempo eran tan buenos que no podía engañarlos sin importar lo que intentara. A veces los guardias me hacían esconderme. Me treparía a un árbol, saltaría a otro, y orinaría en algunas hojas, cualquier cosa para romper el rastro del olor. No hay mucho en mi vida de lo que esté orgulloso aparte de tenerte como hijo, pero Dios, estaba orgulloso de esos perros. Una noche estábamos haciendo una carrera en aquel bosque, algo que practicábamos de vez en cuando. Salí primero y escondí varios maniquíes, 4 o 5, y luego me escondí. El objetivo del juego era que me encontraran y no persiguieran a los maniquíes en los que yo frotaría comida para perros o feromonas, cosas a las que un perro doméstico se dirigiría directamente.
Después de ocultar el último, di la vuelta usando todos mis trucos habituales y encontré un bonito árbol para trepar donde decidí acampar. A partir de ahí, solo esperé a escuchar sus ladridos en auge entre los árboles. Efectivamente, no habían pasado ni 10 minutos y ya podía escuchar sus ladridos acercándose a mí. En ese punto estaba mirando a mi alrededor para ver si podía encontrarlos. Un poco lejos de mí, a unos 30 metros, pude verlos dando vueltas alrededor de un pino alto. Pensé que en cualquier momento estarían en la base de mi árbol para que los guardias que corrían detrás de ellos supieran dónde estaba. Pero para mi sorpresa, se quedaron ladrándole al objetivo equivocado. Me comencé a preguntar por qué habían fallado. Bueno, esas cosas pasan. Honestamente me había esforzado bastante en colocar distractores, así que seguramente habían caído, nada que unas cuantas semanas de entrenamiento no corrijan. Comencé a bajar de la línea del árbol para terminar la actividad hasta que estando a mitad de mi descenso volví a mirar el pino que mis perros habían atacado. Fue entonces cuando lo vi. La forma de un hombre a unos metros de la punta. No puse un muñeco en ese árbol, ¿verdad?, me pregunté a mí mismo. Estaba oscuro cuando los escondí, así que era posible, pero ¿cuán alto era? No había puesto un maniquí a más de 3 metros del suelo y esta cosa estaba al doble de altura. Solo pude distinguir su silueta contra la luz de la luna. Noté que tenía una forma similar a la de un hombre, pero no exactamente como un hombre. Sus extremidades parecían demasiado largas. Simplemente colgaban sin vida mientras se montaba a horcajadas sobre una rama, las piernas colgaban a ambos lados. En ese momento casi me caigo de mi posición cuando su cabeza se movió y ahora parecía estar mirándome fijamente. Comenzó a inclinar su cabeza lentamente de izquierda a derecha una y otra vez. Entonces, de repente, dejó de moverse por completo antes de levantar uno de sus largos brazos, y comenzó a saludarme. Mi corazón latía con fuerza, hice clic en mi pulsera del tobillo 3 veces para indicarles a los guardias que había problemas. Unos momentos de tensión más tarde, mientras yo miraba a esta cosa y ella me miraba a mí, escuché a los guardias gritarme y llamar a los perros que venían desde la dirección en la que estaba mirando, directamente detrás de la cosa en el árbol. Debe haberlos escuchado también, porque te juro que giró su cabeza completamente hacia atrás y miró en dirección a los guardias que se aproximaban saludándome simultáneamente todo el tiempo. Aquí. Aquí. Estoy aquí, grité apartando los ojos de la criatura durante 2 o 3 segundos. Pude ver un montón de linternas brillando desde el bosque que bañaban la alfombra de hojas. Volví a mirar hacia el árbol donde estaba, pero ya no estaba. Cuando les dije a los guardias lo que vi, pensaron que estaba bromeando o simplemente viendo cosas, pero el oficial superior de turno dijo que él también había visto algo. Rápidamente llaman por radio al cuartel general pensando que un recluso podría estar suelto y toda la prisión se cierra de inmediato para hacer un conteo de varias horas uno por uno solo para descubrir que no faltaba nadie. Mientras estaban haciendo el conteo, los 5 guardias en las perreras se quedaron allí esperando la autorización para regresarme a mi celda. Tal vez fue un civil, recuerdo que uno de ellos sugirió. He oído hablar de muchas personas que intentan fugarse de la prisión, pero ¿quién diablos querría entrar?, pregunté retóricamente. ¿Algún reporte de orangutanes escapando del zoológico?, dijo alguien mientras el resto comenzaba a reír. Los orangutanes no vuelan, intervino el encargado con voz claramente alterada pero al mismo tiempo seria. Había estado callado desde que salimos del bosque y tenía una mirada nerviosa y preocupante en su rostro. ¿Qué quieres decir?, respondió un guardia perplejo. Mira, suspiró, los orangutanes no vuelan, y lo que sea que estaba en ese árbol salió volando, y tampoco era un maldito pájaro. Todos se callaron y la atmósfera se volvió incómoda mientras estábamos parados afuera de las perreras. Nadie tenía respuestas razonables sobre lo que podría haber sido. Dejamos de hacer carreras nocturnas por un tiempo después de eso, y cuando volvimos nunca más me adentré tanto en el bosque. Aquella historia me dejó tan perplejo y confundido que olvidé preguntar sobre qué pasó en aquella sección M. La conversación seguía y por cada comentario que hacíamos salía otra pequeña anécdota que contar.
Algunas de las cosas que le relataron a mi padre sus compañeros de celda antes de tener el trabajo que le otorgó una propia, como ya les había dicho, son realmente interesantes y extrañas como para compartirlas. Uno de los tipos que solía predicar mucho en la capilla era un tipo llamado Terry que cumplía cadena perpetua por homicidio. Antes era dentista, pero mirándolo ahora, nunca adivinarías que este criminal endurecido y tatuado solía ser ese pequeño hombre de clase alta, que se enjuagaba los dientes y se tapaba las caries. De alguna manera se enteró de que uno de sus amigos había estado durmiendo con su esposa. Pero su amigo no sabía que él sabía, ¿entiendes? Bueno, un día, lo invita a su oficina para un trabajo dental gratuito. Cuando coloca a su amigo en la silla, comienza a llenarlo con ese gas sedante que les gusta a los dentistas. Terry confesó que le dio casi toda la maldita botella. De todos modos, después de unos 20 minutos de inhalar este gas, el amigo de Terry está fuera de sí. Está básicamente paralizado, para todos los efectos. Después procede a empezar a sacar los dientes del chico uno por uno y dejarlos caer en su garganta. Me dijo que su amigo estuvo despierto todo el tiempo, solo podían verse las lágrimas correr por sus mejillas, sus ojos le indicaron a Terry que estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. En poco tiempo le dio un shock por el extremo dolor que estaba sintiendo. Nunca supo si murió por la tortura o por ahogarse con su propia sangre. Después de que todos se enteraron del caso, comenzaron a llamarlo ratón de los dientes. Un domingo nos pusimos a hablar de algunas de las cosas más raras que habíamos visto y oído desde que llegamos a prisión. Ahora, Terry alias Ratón de los Dientes trabajaba en la enfermería haciendo de todo, desde internar y dar de alta a los reclusos, ayudar al médico durante la cirugía, aplicar vendajes y esas cosas. Había visto casi todas las lesiones que se te ocurran, desde violaciones, apuñalamientos y sobredosis. No había mucho que lo sorprendiera en lo que respecta a esas cosas. De todos modos, me habló de un tipo que se las arregló para quitarse la vida de una manera que lo sorprendió incluso a él. Estaba este hombrecito blanco y flacucho que fue llevado en una camilla un día después de desplomarse y convulsionarse viniendo del patio, echaba espuma por la boca. Lo había visto antes, un tipo tranquilo, reservado, nunca se metía en problemas, un recluso ideal. Bueno, Doc le pidió que lo desnudara y comenzaron a buscar marcas de huellas o cualquier lugar donde pudiera haber clavado una aguja, pensando que probablemente fue una sobredosis o algún tipo de reacción a una sustancia ilegal. Pero lo registraron de pies a cabeza y no encontramos ninguna marca, así que inmediatamente comenzaron a pensar que debe haber ingerido algo. Una de las enfermeras saca una jeringa y comienza a extraer sangre para realizar una prueba química rápida y ahí es cuando lo escuchamos, este ruido, como un sonajero de bebé, excepto que proviene de este tipo en la mesa. Todos se miraron tratando de asegurarse de que no solo alucinaban cosas y que todos podían escuchar. Terry comienza a crear tensión mientras todos en la celda escuchábamos. Entonces, nos acercamos y comenzamos a escuchar de dónde viene ese sonido. El tipo sigue temblando tan fuerte como un terremoto de 10 grados. Ahí es cuando nos damos cuenta de que el ruido proviene sobre debajo de él. 2 enfermeras le dan la vuelta y su temblor, por supuesto, se vuelve más fuerte. Doc, creo que eso viene de su trasero, dije sin creer lo que estaba diciendo. Este hizo que las enfermeras revisaran y allí mismo, asomando una pulgada de su maldito culo, no me jodas, había una cola de serpiente de cascabel. Tuvimos que llamar al control de animales para retirar la serpiente y al veterinario local por un antídoto, pero cuando llegaron ya había muerto. El control de animales saca una serpiente de un pie de largo de su trasero, y Dios lo bendiga, la maldita cosa todavía estaba viva, pero su boca estaba atada con un cordel, así que sabíamos que no podía haberlo mordido así. El doc hace una radiografía en el cadáver del tipo y ninguno de nosotros podía creer lo que vimos. Había una segunda serpiente, y se había abierto camino hasta la parte inferior de su intestino. La radiografía también muestra un segundo trozo de cordel, que de alguna manera se había desenvuelto de la boca de la serpiente y supongo que este fue la que comenzó a morder las entrañas de este tipo.
Parecían más de 30 marcas diferentes, y que él era hombre muerto incluso si hubiéramos recibido el antídoto a tiempo. La mejor teoría que pudimos imaginar es que vio un nido de serpientes en el patio y estaba tratando de colarlas dentro para tenerlas como mascotas, o tal vez las usaría con alguien que le estaba causando problemas, pero al final todos nosotros solo podíamos especular. Honestamente no podía creer todas estas historias, eran impresionantes y no puedo saber cómo hubiera reaccionado yo de haber vivido estos peculiares casos. A pesar de que el sol estaba ocultándose y yo me disponía a irme, mi padre me retuvo varias horas más dándome la historia por la cual vine en un comienzo sin tener que haberle preguntado directamente. Él le había contado a Terry sobre sus experiencias en MSEC, desde tener que buscar la lengua de este loco hasta la cosa que lo siguió y acosó en el ducto de ventilación. Completamente despreocupado le contó sobre sus propias experiencias con el hombre en los conductos de ventilación. Mira, he estado trabajando en la enfermería durante casi 16 años. Hay una razón por la que los muchachos de la firma lo llaman SEC de muerte. He visto a más personas aquí en camillas de MSEC que todos los demás bloques de SEC combinados, y no es exactamente como si estuvieran llenando las celdas allí, ¿sabes? Y cada vez que llega alguien malherido o casi muerto, el aire que sale por los conductos de ventilación del quirófano comienza a oler a muerte vieja, como a algo que murió hace mucho tiempo. Llegó un punto que cada vez que escuchábamos que alguien estaba siendo admitido desde MSEC, tapábamos con cinta todos los conductos de ventilación, simplemente tratábamos de ignorarlo. La regla número 1 cuando se acerca desde MSEC es nunca mirar las rejillas de ventilación. Una vez tuvimos un nuevo recluso que comenzó a trabajar en la enfermería y no pasaron ni 3 días para que recibiera la llamada de M. Le decimos que vaya a tapar con cinta todos los conductos de ventilación, pero supongo que se le pasó uno. Había escuchado las historias sobre esta sección, pero, ya sabes, suena como una leyenda urbana o algo así que no se lo tomó demasiado en serio. El herido es llevado en silla de ruedas desde M. Había intentado quitarse la vida mordiéndose grandes pedazos de ambas muñecas. Estamos tratando de sujetarlo para colocarle una aguja y sedarlo y termina derribando al chico nuevo en la lucha donde sus anteojos caen al suelo. Este se inclina para recogerlos y comienza a gritar y a señalar el conducto de ventilación que se había olvidado de tapar con cinta. Por instinto, miré para ver que estaba mal. En las rejillas no se podía ver mucho, solo sé que había algo. No pude distinguir una forma específica, solo era obvio que había algo metido ahí. Tampoco pude escuchar nada, pero sé que cuando habla, a veces solo habla con la persona que lo notó primero. Como si fueran los únicos que pueden oír lo que dice. El chico sale corriendo de la habitación, yo giro mi cabeza hacia otro lado antes de que eso se dé cuenta que yo también estaba mirando. El respiradero comenzó a temblar y las luces parpadearon hasta que el recluso murió por una pérdida masiva de sangre. Después de que mueren, él siempre se va, y puedes escucharlo arrastrándose por las rejillas de ventilación de regreso a MSEC. ¿Qué rayos era eso? ¿De verdad había algo en los conductos? Oh, sí que lo hay. Nadie sabe qué es. Teorías hay muchas. Pero entre todas ellas existe una que es la más popular. En mi opinión, la más extraña y lúgubre. Pero eso es una historia para otro día, hijo. Debes ir a casa, y la próxima que vengas a visitarme trae algo de licor, porque para escuchar lo que te contaré no sería recomendable estar sobrio.